contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 26 de julio del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora, saluda, variada de información. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes, 26 de julio del año 2019. Espero que me escuchen bien. Decíamos que tenemos variada información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Terminando la semana, 4 funcionarios resultaron heridos de bala luego de un enfrentamiento en la Cota 905 en Caracas, lo que ustedes recordarán denominó la actual administración como zona de paz. Delincuentes emboscaron a policías mientras realizaban un operativo y este fue el resultado. Las preguntas que nos hacemos es ¿qué dirá el ministro de la Defensa designado por Nicolás Maduro? ¿Qué pasa con la seguridad y la soberanía de nuestro país? Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. 2 datos: el gobierno de los Estados Unidos renovó la licencia de la petrolera Chevron para seguir operando en Venezuela hasta octubre de este año, y un grupo de seguidores del presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, protestó este viernes en varios sectores de Caracas denunciando el colapso de los servicios públicos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del periodista especializado en sucesos al frente de la página web Crímenes sin Castigo, Javier Ignacio Mallorca. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Pues muy bien, Javier Ignacio, un gusto conversar contigo. Te pediré una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Si me permites, una situación absolutamente rocambolesca. 4 funcionarios terminan heridos de bala producto de un enfrentamiento en la Cota 905 y aparentemente a última hora las autoridades deciden retirarse de este sector. ¿Qué información puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Sí, María Alejandra, es así como lo estás diciendo. Podría añadir algunos detalles a la información que estás dando. En horas de la mañana, a eso de las 9 de la mañana, un poquito después, se inició un enfrentamiento entre agentes de investigación de homicidios de la Policía Judicial con miembros de un grupo armado que opera en la Cota 905. Este enfrentamiento, digamos que empezó en la vía que conduce hacia el sector conocido como Las Casitas. Desde luego fue de tal magnitud, María Alejandra, que prácticamente paralizó a toda la zona, porque ante el tiroteo, las ráfagas, nadie podía entrar ni salir. De hecho, en
la medida en que iban recrudeciendo los tiroteos, pues se bloquearon los accesos a la zona y bueno, se impedía que la población se movilizara por razones de obvia seguridad, ¿no? De precaución. Sí, fueron heridos 4 funcionarios de policía judicial, uno de ellos un comisario que estaba a la cabeza de uno de los grupos. Fueron llevados a varios lugares que están por allí cerca, como por ejemplo el Hospital de la Guardia Nacional, donde funciona la Caja de Bienestar Social. Ese fue uno de los sitios a donde llevaron uno de los funcionarios y después lo refirieron a otras clínicas. Lo que se estaba allí buscando era esencialmente a los supuestos autores de este homicidio. No sabemos quién era la víctima, pero presumimos que era un caso, digamos, relativamente fresco, porque los funcionarios estaban entrando allí, digamos, en caliente. Y a eso de las 2 de la tarde, 1 de la tarde, por allí, curiosamente, pues, el director de la Policía Judicial, el comisario general Douglas Rico, le dio la orden a los funcionarios que estaban allí que se retiraran de la zona. Desde luego, María Alejandra, cuando esto sucede, pues resurgieron las informaciones según las cuales pues la cota 905 es una especie de coto cerrado para estos delincuentes. Mucho se ha hablado sobre la existencia de una llamada zona de paz allí, a pesar de que el ministro Reverol ha señalado en varias oportunidades que el programa de zonas de paz, que había empezado por allá en septiembre de 2013, con varias delimitaciones, tanto en Miranda como en otros estados, a las cuales no podrían entrar las policías, pues Reverol ha dicho que ese programa finalizó. Sin embargo, pues existen este tipo de situaciones que hacen sospechar que esa información no es del todo cierta. Porque, de hecho, María Alejandra, los propios jefes de las bandas que operan en esa zona han señalado en distintas oportunidades, y funcionarios policiales lo hacen también, que allí no entran funcionarios de cuerpos de seguridad, ni militares tampoco, por un acuerdo, una especie de acuerdo que hay entre la banda de Carlos Luis Rebete, alias Coqui, con personeros del gobierno que a veces no están debidamente identificados, pero mira, deben ser de tan alta jerarquía, efectivamente son capaces de imponer este tipo de retiradas cuando el tiroteo está en todo su fragor. Varias inquietudes, Javier Ignacio. En principio, para que los amigos oyentes lo entiendan, sobre todo aquellos que reciben nuestra señal más allá de nuestras fronteras a través de nuestras plataformas digitales, estamos hablando de un sector que está a pocas cuadras de la Comandancia General de la Guardia Nacional en Caracas. Yo te pediría un comentario en torno a este tema. Ya de eso hablamos en su momento, a lo mejor tú no lo recordarás, pero cuando se puso en marcha aquello de las operaciones para la liberación del pueblo, esto llamaba poderosamente la atención. Los acontecimientos de la Cota 905, una zona muy cercana a la Comandancia General de la Guardia Nacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos preguntábamos al inicio, Javier Ignacio, ¿qué dice el ministro de la Defensa designado por Nicolás Maduro ante estos hechos? Quien en los últimos días ha abogado por aquello de la seguridad y la soberanía de nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Lo que tú sugieres me trae a la mente aquel refrán, ¿no? Luz en la calle, oscuridad en la casa. Bueno, sí, efectivamente, así están ocurriendo las cosas. Además que no estamos hablando de una situación que sea de todo novedosa, pues. La Cota 905 no solamente tiene a un lado la Comandancia General de la Guardia Nacional, por otro flanco está la División de Investigaciones de Vehículos de Policía Judicial, y por otro flanco está una estación de la Policía Nacional y la central de la Policía de Caracas. Entonces, ese es un área que está totalmente rodeada de funcionarios de cuerpos de seguridad, que sin embargo, pues ante este tipo de hechos, como que retroceden, dan un paso atrás, y solo los de policía judicial, actuando en una especie de procedimiento, reitero, en caliente, es que son capaces de internarse en ese sitio.
hay algo allí definitivamente que les ha impedido llevar la ley hasta la punta del cerro, ¿no? Y esto además viene a colación porque no es el primer hecho o evento que se presenta en los últimos meses que nos da a entender esta situación. Efectivamente, la cota 905 en el corazón del municipio Libertador hace 2 meses se paralizó nuevamente porque estos individuos de la banda de Rebete estaban despidiendo con salvas de ametralladora a uno de sus compinches que había sido ultimado en un operativo de la Policía Judicial en Parque Central. De manera que tampoco es cierto aquello que muchas veces se dice que estos acuerdos sucios, dirty deals, como se diría en inglés, traen paz a la zona. No, estos señores continúan su carrera delictiva, si no allí, pues muy cerca del sitio, allí donde ellos consideran que pueden tener una ganancia, haciendo una especie de mueca de cumplimiento del acuerdo al que han llegado, o supuestamente han llegado, con elementos del gobierno. Y esto es en un área en donde, si analizamos las cifras delictivas durante los últimos meses, pues ha habido un leve pero sostenido crecimiento de la actividad violenta. Te ruego, Javier Ignacio, por momentos perdemos comunicación, te quedes unos minutos más en el mismo sitio y hables lo más cerca al micrófono del celular. 2 inquietudes te traslado con relación a el tipo de armamento que ha sido utilizado, que es armamento de guerra, según lo reflejan las redes sociales. Quisiera tu comentario, lo cual provocó en buena medida la retirada de los efectivos de seguridad del Estado, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre las opiniones que emitió el comisario Iván Simonovic, quien se encuentra en el exilio en los Estados Unidos, advirtiendo que decisiones como esta de retirarse, bajan la moral de los efectivos de seguridad. ¿Qué puedes decirnos? Sí, con respecto a tu segundo planteamiento, eso es totalmente cierto. Digamos que una primera apreciación, no sé si me está escuchando bien. ¿Me escuchas Ahora bien? Sí, perfectamente, Okay. Javier Ignacio. Ok, una primera apreciación con respecto a esto es que hay como 2 sentimientos encontrados. Por una parte, una gran decepción, reiteramos, el parte preliminar de 4 funcionarios heridos, uno de ellos con cierta gravedad, a los otros 3 no fueron tan graves, están estables. Ese es un elemento, ¿no? Eso genera un deseo de revancha dentro del cuerpo policial, y vamos a ver cómo reaccionan esto en los días que vienen, porque allí puede ocurrir de todo, ¿eh? María Alejandra, hay que estar muy atentos allí. Recordemos nomás que en eventos anteriores, cuando se ha producido la muerte de algún funcionario policial, pues la reacción no se hace esperar, e incluso hay una especie de sobrereacción que ocasiona también violaciones a los derechos fundamentales. Léase, por ejemplo, lo que ocurrió esta semana en el sector del 70 del Valle, cuando mataron a un funcionario de la Policía Nacional, y la cuenta preliminar de muertos posterior a ese suceso, durante un operativo, fue una muerte en servicio, pero posteriormente la FAES incursionó en ese sector y el balance preliminar fue de 7 personas muertas. Bueno, aquí puede ocurrir algo similar, y si no sucede también va a ser muy significativo, porque eso confirmaría las apreciaciones que hay sobre la existencia en ese sector de una zona de paz, lo cual refleja una decisión deliberada del gobierno en cuanto a ceder el control de la zona, ya no a los cuerpos del Estado, sino a una organización informal armada. Luego, sobre el tema de las armas de fuego que se están utilizando allí. Efectivamente, fueron fusiles de asalto de distinto tipo. Había, de acuerdo con la apreciación preliminar, había fusiles AK, pero también había otro tipo de fusiles que probablemente sean los Colt AR-15, que también son utilizados por estas bandas del sector Las Casitas, y desde luego pistolas. No sabemos, por la información que se dispone, de que se hayan utilizado granadas de ningún tipo, pero bueno, posiblemente estaban allí, como no hubo mayor proximidad, porque las policías no pudieron acercarse realmente al sitio donde estaban atrincherados los delincuentes. Y esto, reiteramos, ocurrió en el pleno corazón del municipio de Libertador, que es donde están asentados los poderes públicos del país. Finalmente, Javier Ignacio, esta percepción
de Estado fallido en torno a Venezuela, tengo que preguntarte, que se refiere no solo a la imposibilidad que tiene el Estado de garantizar los servicios básicos de nuestro país, también se refiere al tema de la seguridad. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Bueno, lo que pasa es que no es que sea imposible para el Estado ganar el control de allí. Lo terrible en el caso de Venezuela, y en especial cuando analizamos esta situación concreta de la Cota 905, es que el Estado cedió el control, presuntamente, a este tipo de organizaciones armadas, que han ofrecido una disminución de los índices de criminalidad violenta y que habrían ofrecido paz, esencialmente eso, tranquilidad y paz, lo cual no es cierto ni siquiera en ese sentido genérico de la palabra, porque ya vemos que hace 2 meses prácticamente la zona se paralizó debido a esta despedida que se hicieron con salvas de ametralladora al aire, desde el mismo sector donde hoy se escenificó este enfrentamiento armado. Entonces, no es del todo cierto que es que el Estado no pueda ganar control allí. No, el tema es que no se lo propone. Y el tema es que cuando hay un sector del Estado que intenta retomar control o que intenta simplemente imponer la ley en un caso específico, pues se encuentra con decisiones como esta, que son las órdenes de retirada. Esto es algo muy, muy, muy grave, sobre todo que ha ocurrido en el centro de Caracas. No, al lado, insistimos, de la Comandancia General de la Guardia Nacional. Tú me corregirás si me equivoco, creo que es el regimiento más importante de la Fuerza Armada y concretamente de la Guardia, yo te diría que en el país. Bueno, no, es que está no solo la comandancia, están otras 3 unidades policiales y militares, y al lado de la guardia de la comandancia está un destacamento móvil, que antes era el Móvil 51 y tiene otro nombre, pero que también opera para la Guardia Nacional, y además de eso está el sector de Villa Zoila, donde también hay una unidad histórica de la Guardia y una escuela de penitenciaristas. Entonces imagínense, eso está rodeado por representaciones de los distintos cuerpos del Estado, y sin embargo, pues cuando intentan entrar allí, pues mira la orden que se imparte. Javier Ignacio, gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre. Javier Ignacio Mallorca es periodista especializado en sucesos. Además está al frente de la página web Crímenes sin Castigo, ofreciendo opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy en la Cota 905. 4 funcionarios resultan heridos de bala, producto de un enfrentamiento con, grupos, yo te diría, irregulares, armados, que operan en ese sector, y la decisión de las autoridades en horas de la tarde fue la de retirarse. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y por estos días se celebra el foro, la reunión del Foro de Sao Paulo en nuestro país, concretamente en Caracas, y como ustedes comprenderán, ha generado toda clase de reacciones, movimientos de izquierda reunidos en Venezuela en apoyo a Nicolás Maduro y solicitando la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Se había dicho, al menos así lo habían denunciado desde Colombia, que alias Jesús Santrich, quien es congresista, estuvo en el grupo de las FARC, iba a participar, y aparentemente esto no va a ser así, al menos según lo ha declarado desde Caracas la ex senadora Piedad Córdoba. Para hablar acerca de este tema y, digamos, el rechazo que ha generado en la dirigencia política en nuestro país, saludamos a Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela ante varios destinos. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Mucho gusto en escucharte y estar con tus oyentes también. Mucho interés, embajador, de conocer su opinión, su análisis acerca de lo que está ocurriendo en Caracas. Desde los partidos que hacen vida a la Asamblea Nacional han rechazado abiertamente la celebración de esta reunión del Foro de Sao Paulo, no solo por el apoyo a Nicolás Maduro, luego del informe demoledor de la expresidenta Bachelet como alta representante para derechos humanos de Naciones Unidas, por el gasto que esto representa. Se calcula que se están invirtiendo 200 millones de dólares y algunos de los participantes. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, con toda razón, los venezolanos tenemos suficientes derechos para estar molestos, indignados con este tinglado rojito que nos han montado aquí en Caracas y que algunos especialistas han estimado su costo en unos 200 millones de dólares. Tú te imaginas lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero, ¿no? En medio de la crisis terrible que vive Venezuela, cuántas escuelas pudieran rehabilitarse, cuántos hospitales pudieran recibir las dotaciones necesarias, cuántas obras de infraestructura que están paralizadas pudieran ponerse en marcha. En fin, todo esto, por supuesto, que genera indignación y uno no hace sino preguntarse de dónde salen los fondos para este evento. ¿Quién paga los costos de transportes de 450 personas? ¿Dónde se alojan y quién paga los gastos de alojamiento? Pero todo esto se inscribe en una estrategia que fue diseñada desde comienzos de este proceso llamado revolucionario, porque los promotores y conductores de él condujeron una suerte de diplomacia paralela para impulsar una estrategia internacional que les era conveniente. Eso hizo que se desplazara la utilización de la diplomacia como instrumento fundamental para la convivencia de las naciones a un modelo como construido bajo ese difuso marco ideológico del llamado socialismo del siglo XXI. Esos cambios de paradigma se tradujeron no solo en una ruptura con el modelo tradicional de conducción de la política exterior de Venezuela, sino en el modo de inserción también en el sistema global. Si uno analiza, María Alejandra, no basta sino ver los documentos del el plan de la Nación del 2007-2013, el primer plan socialista, se ve clarito por dónde iban los tiros de esta estrategia. Llamaban a la construcción de un mundo multipolar que implicaba la creación de nuevos polos de poder, para quebrar la hegemonía del imperialismo norteamericano, una estrategia internacional que privilegiara los movimientos sociales, investigadores y académicos que apoyaran a la revolución bolivariana. De esta forma, pues el proyecto y la conformación de alianzas geopolíticas con otros países pasaron a ser los ejes centrales de la política exterior de Venezuela. Entre esas redes de apoyo que se invitaba a que se trabajara está el Foro de Sao Paulo,
y estaba también la coordinadora, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, la coordinadora continental bolivariana, los movimientos sociales del ALBA. Todo eso formaba parte de ese gran parapeto ideológico y de propaganda para impulsar en el exterior la idea de un proyecto bolivariano continental. Esta instancia, que más que instancia es una entelequia de la izquierda continental, que fue fundada por el expresidente, el partido del expresidente, por el Partido de los Trabajadores, por allá por los años 90, pero eran otros tiempos en los que los llamados gobiernos progresistas eran los que tenían el dominio de la escena política regional. Eran los años donde el liderazgo de Chávez en Venezuela, el de Néstor Kirchner en Argentina, de Evo Morales en Bolivia, de Pepe Mujica en Uruguay, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y por supuesto el decano de todos los dictadores, de Castro en Cuba. Entonces, pero embajador, lo que llama poderosamente la atención, entre otras cosas, y lo hemos comentado con algunos de nuestros invitados, es que estamos hablando en su mayoría o en su totalidad de movimientos de izquierda, si no me equivoco, sí. Y en qué contexto pueden apoyar lo que está ocurriendo en nuestro país a la luz, insisto, de lo que arroja o lo que arrojó el informe de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, que habla de violación generalizada de todos los derechos humanos en nuestro país. Ha sido tan grave lo denunciado allí que incluso algunos dirigentes de izquierda de América Latina, bueno, no les ha quedado otro remedio que asegurar que efectivamente se trata de hechos que tienen que ser investigados. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Por supuesto, María Alejandra, que esto es un discurso trasnochado, es un discurso de un populismo que ya no... Creo que perdimos comunicación. Se cayó la llamada con el embajador Edmundo González Urrutia y lamentablemente esto tiene que ver otra vez con el tema de los servicios públicos, lo cual, por cierto, fue la justificación de varias protestas el día de hoy, no solo en Caracas, esto estaba convocado en buena parte del territorio nacional y siempre lo comentamos, incluso en el informe que presentó la expresidenta Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí en el apartado dedicado a derechos económicos y sociales se hablaba del impacto que ha tenido, y la citamos, el desvío de recursos, la corrupción, la falta de inversión en infraestructura para entender lo que está ocurriendo con los servicios básicos de nuestro país. Ella incluía allí electricidad, me parece recordar, agua potable, gas doméstico, y yo agregaría telefonía básica, celular y también la conexión a internet. Ya me diré mi equipo si restablecemos contacto con el embajador. En todo caso, una de las protestas fundamentales a la celebración de este foro tiene que ver efectivamente con el gasto en una reunión, tomando en cuenta la crisis humanitaria compleja, que afecta a nuestro país. Medios de comunicación internacionales destacaban, por ejemplo, la reacción de los partidos que hacen bien la Asamblea Nacional. Primero Justicia llegó a decir es una burla y un nuevo robo a la nación, y hacía referencia justamente al costo de unos $200 millones en los tiempos en los que el país atraviesa la peor crisis humanitaria de su historia, y el objetivo final es ese, buscar un espaldarazo a la figura de Nicolás Maduro en el marco de cosas que están ocurriendo en nuestro país. Decían ellos en un comunicado, y lo tomo de Infobae: los venezolanos rechazamos la presencia de este club estoy citando, esto está entre comillas, adoradores de Nicolás Maduro. Nuestra voz de protesta se hará sentir en todo el país para que el mundo sepa que en Venezuela el Foro de Sao Paulo es non grato. Y lo cierto, esto lo señaló un comunicado efectivamente de esta organización Primero Justicia, otro tanto ha hecho 20 Venezuela y otros partidos políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Ya tenemos al embajador Edmundo González Urrutia. Antes que se cayera la llamada, embajador, usted hacía referencia a que efectivamente es absolutamente contradictorio esto de apoyar lo que está ocurriendo en Venezuela, o al menos a la luz de lo que arrojó el informe de la expresidenta Bachelet, en el marco de la reunión que se celebra en Caracas. Lo escuchamos.
Claro, te decía que ese discurso desgastado en este momento y en la coyuntura actual de Venezuela, donde un creciente número de países desconocen la autoridad del presidente ilegítimo, y que la escogencia de esta sede no es por casualidad. O sea, todos saben que ese es el peor momento para el presidente Maduro y que la intención de esta reunión es simplemente provocar un estado de cosas en lo presente como un salvavidas para el gobierno, un escudo protector, y de esta forma pretender que está quebrando el aislamiento internacional al que está sometido. ¿Desde cuándo no viene a Venezuela una visita de un líder democrático como jefe de Estado a Venezuela? Aquí no vienen sino los líderes del entorno ideológico y de los aliados con quienes tenemos unas alianzas que son ajenas a nuestra tradición pacífica y democrática. Aquí lo que viene es el bielorruso y el presidente de Cuba y unos otros cuantos del Caribe, pero un dirigente que se respete no puede formar parte de este circo que tenemos aquí hoy. Embajador, gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos. Embajador Edmundo González Urrutia fue embajador de Venezuela ante varios destinos, expresando opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la celebración del foro de Sao Paulo en Caracas. A esta hora vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Guillermo Delgado Palacios, médico y químico venezolano. La enseñanza universitaria de la química en Venezuela comienza con la creación de la Cátedra de Química en la Facultad de Medicina de Caracas en 1834. Entre los más distinguidos profesores de esta cátedra se destaca Guillermo Delgado Palacios, graduado de médico en 1890 y de farmacéuta en 1898. Delgado Palacios había sido discípulo del químico Vicente Barcano, del médico y químico Adolfo Fiedensberg y del botánico Adolfo Ernst, quienes influyeron en su inclinación hacia la química y en la correcta aplicación del método científico. En 1898 ingresó a la Cátedra de Química, donde enseñó e investigó durante 16 años.
utilizaba la cátedra y el laboratorio adjunto no solamente para la enseñanza teórica y práctica, sino que también permitía que los estudiantes, con inclinaciones hacia esta ciencia, realizaran las investigaciones científicas originales necesarias para la elaboración de sus tesis de grado. Entre sus propias investigaciones se destacan las relacionadas con los mecanismos de las fiebres biliosas, el paludismo, la fiebre amarilla y el papel de la flora intestinal, que fueron expuestas en su libro Química Patológica Tropical de la Región Atlántica. En los campos filosófico y biológico también publicó la obra Orígenes de la Vida, alineándose con el evolucionismo de Darwin y las bases químicas de la vida, ideas controvertidas para la época. Delgado Palacios falleció en Caracas en 1931, pero dejó una obra científica y docente innovadora y pionera, que marcó una huella imperecedera tanto en la química como en la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones conmemoraremos a 2 venezolanos centenarios. Rómulo Betancourt. Están empeñados en una actividad conspirativa para derrocar al gobierno constitucional. Y Juan Vicente Torrealba. Homenaje a Juan Vicente, a Juan Vicente. No se pierda la historia de estos 2 grandes venezolanos, bien contadas en Conversaciones con Gustavo Trías, el domingo a las 9 de la mañana. Por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Este domingo, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Por su Radio Caracas Radio 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750.
solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hoy fue convocada jornada de protestas para, rechazar lo que está ocurriendo con los servicios públicos en nuestro país, una semana en la cual sufrió Venezuela un nuevo apagón. La excusa otra vez del equipo que acompaña a Nicolás Maduro fue un supuesto ataque electromagnético sin presentar ninguna prueba al respecto. Para hablar acerca de este tema me dicen que tenemos en línea telefónica a Jesús Armas, que fue concejal del municipio Libertador, conoce perfectamente el tema de los servicios en Caracas. Gracias por atendernos, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, María Alejandra, y a todos los que nos sintonizan en este instante. Pues mucho interés de conocer un poco su valoración acerca de lo que fue esta jornada, incluso la participación de los ciudadanos y en el marco, insistimos, de lo que ha ocurrido esta semana en el país, este apagón que dejó sin servicio eléctrico a buena parte del territorio nacional. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, María Alejandra, la verdad es que hoy fue una jornada de protesta exitosa donde vecinos de distintas parroquias del municipio Libertador salieron a las calles a alzar su voz por el tema de los servicios públicos, pero también para hacer un contraste entre cómo Nicolás Maduro invierte grandes cantidades de dinero en recibir a sus compinchas del Foro de Sao Paulo en lugar de invertir en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo cierto es que hoy estuvieron vecinos en sectores como frente al Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a la Estación La Bandera y en distintos otros puntos del este de Caracas, como por ejemplo en Chacao. Mira, la verdad es que mi valoración con respecto a lo que ha ocurrido esta semana en torno a los servicios públicos es muy clara, y es el hecho de que evidentemente nosotros habíamos vaticinado que nuevamente íbamos a tener un apagón, y esto va a continuar porque sencillamente siguen sin hacer las inversiones necesarias para rehabilitar nuestro sistema eléctrico nacional, siguen sin tomar una política seria para poder avanzar en corregir los errores, en recuperar los transformadores, y lo cierto es que Nicolás Maduro no tiene el dinero, no tiene la voluntad, y su equipo no tiene la pericia para poder lograr esto. Mientras esté Nicolás Maduro en el poder, van a seguir empeorando el sistema eléctrico nacional, pero también todos los servicios. Y también vimos cómo esto afectó, especialmente en el área metropolitana, las telecomunicaciones y, por supuesto, el tema del agua. Vimos cómo hasta hoy hay sectores de Caracas que aún no han recibido agua, y cómo el TUI 2 ha venido fallando porque al no poder estabilizar las cargas, pues les es muy difícil poder encender todas las líneas de bombeo de del sistema TUI. Entonces, cada día son más los caraqueños que están sufriendo, que están en condiciones más precarias, y cada día es más la indolencia de Nicolás Maduro. Ahora, yo le pregunto, bueno, la participación, hay opiniones y quisiera su comentario. Algunos consideran, al menos en Caracas, que fue escasa, aunque hubo varias protestas en distintas zonas de la capital. ¿Cómo lo interpreta usted, tomando en cuenta la gravedad de lo que está ocurriendo con los servicios públicos en general en nuestro país? Mira, el Observatorio Venezolano de Conflictividad nos habla de la gran cantidad de protestas que están sucediendo cada día, y la mayoría son por servicios públicos como el gas, como el agua, como la electricidad a lo largo y ancho del país. La verdad es que si uno compara las protestas de hoy con las que hemos hecho a lo largo de este año junto con el presidente Juan Guaidó, pues puede decir que es bastante pequeña. Y lo cierto es que lamentablemente todos sabemos que en estos momentos de lucha hay momentos altos y momentos bajos, momentos donde tienes movilizaciones masivas donde las avenidas más grandes de Caracas se te quedan pequeñas, y momentos donde solamente 100, 200, 300 ciudadanos pues alzan su voz en las calles. Quizás es un poco por la frustración del momento político, quizás también eso tiene que ver con el hecho de que pues sencillamente los ciudadanos se sienten un poco frustrados porque piensan que no necesariamente la protesta en Venezuela se traduce en soluciones,
Mira, nosotros esta semana el mundo fue testigo de lo que ocurrió en Puerto Rico, cómo las protestas ciudadanas llevaron a un desenlace, y eso pasa en democracia, pero cuando tú no tienes democracia en el país, evidentemente las protestas tienen un mayor costo para los ciudadanos y quizás una menor posibilidad de tener un acierto. Pero yo lo que quiero es invitar a los ciudadanos de Caracas a no desfallecer, a que en estos 452 años que cumple la ciudad nosotros tenemos que tomar un rol de protagónico en cuanto a la lucha por la democracia se refiere, María Alejandra, y hablar con sinceridad a la gente. Nosotros, si no activamos, si nosotros no movilizamos y no tomamos acciones con respecto a lo que diga el presidente Juan Guaidó de la Asamblea Nacional en los próximos días, pues vamos a tener nuestra parte de responsabilidad si se pierde la democracia. Es un momento de asumir responsabilidades como civiles, asumir responsabilidades como ciudadanos. ¿Por qué si los ciudadanos no se movilizan se puede perder la democracia? Disculpa, Mari, no te escucho bien. No, le pregunto, me llama poderosamente la atención lo que usted comparte con nosotros. Dice, los ciudadanos tienen que tomar conciencia de que no movilizarse puede significar que se pierda la democracia. ¿A qué se refiere? Bueno, fíjate, María Alejandra, nosotros hoy estamos luchando contra un sistema totalitario que nosotros hemos venido cercando gracias al apoyo de la comunidad internacional. Yo creo que los Estados Unidos, que Europa, que Latinoamérica, que todos los países que componen el Grupo de Lima, pues nos han venido ayudando a acercar al régimen de Nicolás Maduro, pero también tiene que haber presión interna. No solamente se trata de las negociaciones, de las sanciones, de lo que pueda hacer la comunidad internacional, sino también de lo que nosotros podamos hacer desde acá. Vimos como hace algunas semanas la comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sacaba este informe de gran relevancia donde escribía muchas de las situaciones de las violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela, pero eso no puede ser lo único. Nosotros no nos podemos quedar como espectadores de esta lucha, sino que además tenemos que tener movilizaciones ciudadanas, tenemos que tener protestas, aumentar la presión para que el costo de Nicolás Maduro sea cada vez más alto y piense que tiene que salir del poder, entienda que tiene que salir del poder, que no tiene otra alternativa. Le preguntaría, hace unos minutos conversamos con el embajador Edmundo González Urrutia acerca de la celebración de esta reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas. Algunos hablan de una inversión de hasta $200 millones. ¿Qué se podría hacer con estos recursos, por ejemplo, con el servicio de agua potable o con tantos servicios que han colapsado, al menos en Caracas? Lo escuchamos. Bueno, déjame decirte una cosa, María Alejandra. Nosotros estimamos que para el primer año de la transición nosotros necesitamos $300 millones para rehabilitar los acueductos de todo el país y de esa manera poder garantizar al menos 50 litros por persona al día. Mucho más en algunos casos, pero en algunos al menos lo mínimo para que se respete su derecho humano. Nosotros podríamos al menos con esos $200 millones garantizarle el servicio de agua a 17 de los estados del país. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo cierto es que Nicolás Maduro prefiere malgastar el dinero de los venezolanos en atender a sus cómplices de la izquierda mundial y probablemente, latinoamericana y algunos invitados del resto del mundo, que invertir en que los ciudadanos puedan tener algo tan básico como el derecho al agua. Con esto se pudiese, por ejemplo, también rehabilitar algunas de las plantas termoeléctricas que, fíjate, hay algunas de ellas que ni siquiera están funcionando por un tema de que esté dañado algún equipamiento o algo por el estilo, sino porque sencillamente no tienen combustible. En un país petrolero, las plantas termoeléctricas ni siquiera tienen combustible, entonces dependemos totalmente del Guri. Nosotros con ese dinero, por ejemplo, pudiésemos comprar los transformadores del Guri que hoy están dañados y pudiésemos rehabilitar ese sistema y tener mucha más confiabilidad en nuestro sistema eléctrico nacional. Lo cierto es que Nicolás Maduro perdió la brújula y sencillamente se aferra como pueda al poder, pero son muy pocas las opciones que le quedan. Finalmente, le preguntaría lo que está planteado en los próximos días. No sé si existe una agenda al respecto que pueda compartir con nosotros y lo uno a lo que nos decía, la necesidad de que los ciudadanos se movilicen para, entiendo que se mantenga el apoyo de la comunidad internacional. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, en los próximos días, dependiendo de los resultados de las próximas conversaciones en Barbados, entre otros
conversaciones que se está teniendo con nuestros aliados del mundo, pues el presidente Juan Guaidó va a estar llamando a una serie de acciones ciudadanas que son necesarias para el restablecimiento de la democracia, pero de la misma forma, pues nosotros vamos a seguir monitoreando el tema de los servicios públicos, no solamente en el área metropolitana, sino en todo el país, y también vamos a sacar a la calle, sobre todo al interior del país, nuestro plan, el plan país en el área de servicios públicos para poder compartir, llevar esperanza y darle certeza a los ciudadanos de que nosotros tenemos una hoja de ruta clara para poder recuperar el sistema eléctrico, nuestras hidrológicas del país, para poder tener nuevamente telecomunicaciones, movilidad, vialidad, y para que podamos tener un país normal. Y al final eso es lo que soñamos los venezolanos, poder tener tranquilidad, poder tener servicios básicos, trabajo, empleo y poder vivir como en cualquier lugar de Latinoamérica. Jesús Armas, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue concejal del municipio Libertador, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, estas protestas convocadas en Caracas, pero también en varias zonas del país, en rechazo a lo que está ocurriendo con los servicios públicos en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre compartimos información. Brasil pidió a los BRICS oír el grito que pide libertad en Venezuela. El canciller ruso Sergei Lavrov reiteró que su discurso, la oposición de Moscú a cualquier interferencia en asuntos diplomáticos. Una nota de la agencia AFP asegura que el canciller brasileño Ernesto Araujo urgió a oír el grito que pide libertad de los venezolanos al dirigirse este viernes a sus socios del BRICS, esto es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre los que figuran países que son aliados a Nicolás Maduro. Toda la comunidad internacional tiene que oír ese grito, entenderlo y actuar. Nosotros nos despedimos, pasamos a nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenjer Caramillo, en los controles Eduardo Llanes, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.